El programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad. Está con nosotros y agradezco mucho la presencia del doctor Ricardo Miranda, editor de la revista Tlatelolco, que precisamente pues es parte de este pues. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes y su audiencia. ¿Me escuchan bien? Perfectamente, doctor. Gracias por esta participación. Pues se trata de un número muy sugerente, el que están preparando ahí en la revista Tlatelolco del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Me gustaría que bueno, son varios temas. Me detengo en el primero: nuevas formas de dictadura y control social en América Latina. Pues se trata, decíamos, de un número muy sugerente. ¿A qué se debe esta propuesta del Tlatelolco Lab? ¿Qué es lo que ustedes esperan discutir, reunir y ofrecer a sus lectores con este primer tema? Sí, muchas gracias por el espacio y desde luego eh, extendemos una cordial invitación a todas las personas que estén interesadas en enviarnos alguna contribución. Antes de responder directamente a la pregunta, me gustaría hacer una breve, muy breve descripción de la revista. Revista Tlatelolco es una revista, en mi perspectiva, única en México y quizá en el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una vertiente académica, que es justamente la convocatoria que estamos viendo en pantalla, pero también tenemos una vertiente de divulgación permanente, que es más de tipo ensayo, periodismo, etcétera, un poco más libre. En esa otra sección hemos recibido incluso poemas, cuentos, fotografías, etcétera, y ahí estamos publicando de manera constante. Y desde luego también tenemos la vertiente más académica para profesores, investigadores, pero también cualquier persona en general puede escribir un texto académico con cierta reflexión y análisis de rigor. Y bueno, la idea en esta convocatoria del dossier académico es pues justamente comenzar a explorar, ¿no?, las nuevas formas en que pues las fuerzas conservadoras de la derecha, del capitalismo global y financiero, están encontrando nuevas maneras en restringir la libertad de los gobiernos electos democráticamente, pero también de los pueblos latinoamericanos en general. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de guerras judiciales, ¿no? Esa es una herramienta típica de hoy en día para las derechas o fuerzas conservadoras, pero también hay otras, ¿no? Los medios de comunicación mismo pueden jugar un papel importante en estas nuevas formas de control y comunicación, las redes sociales, que ya sabemos que pertenecen a un puñado de empresarios transnacionales que desde luego no están interesados en la libertad de expresión y en la defensa de los derechos digitales, ¿no? Entonces hay nuevas fuerzas, nuevos mecanismos de control que se extienden a lo largo de toda Latinoamérica y en el mundo, desde luego, pero nosotros estamos centrados en la región latinoamericana, abiertos también a cualquier otra experiencia internacional, y entonces es lo que esperamos, ¿no? Discutir y debatir en este número, ver cómo esas nuevas formas de control y autoritarismo que se disfrazan muchas veces de avances tecnológicos, de libertad de expresión, de uso estricto de la legalidad, ¿no?, para mantener un supuesto Estado de Derecho, etcétera. Es lo que esperamos estar recibiendo en este número. Doctor Ricardo Miranda, editor de la revista Tlatelolco, lo saluda con gusto José Reyes. También se antoja interesante el artículo, el trabajo que presentan en la revista sobre precisamente el agotamiento, la disyuntiva del agotamiento o el fortalecimiento de la democracia neoliberal, que está también relacionado con los avances y retrocesos de la democracia, tanto en lo formal como en la realidad. ¿Qué nos puede usted adelantar de estos dos temas? Muchas gracias, José. Sí, ese es otro tema también importantísimo, ¿no?, que se inscribe dentro del marco general de la convocatoria para este número. El marco general era el anterior que estábamos comentando,
pero un tema ya, digamos, más concreto, más en específico, es justamente ese que mencionas, ¿no? El agotamiento de la democracia liberal. En México nos han vendido durante décadas ya que lo que necesitamos es una democracia sin adjetivos, ¿no? Es incluso un libro famoso de Krause, donde justamente construye un relato o intenta construir un relato teórico ad hoc para la democracia neoliberal, porque no hay nada más cómodo para la democracia neoliberal que justamente entender que la democracia solo es procedimientos, seguir reglas establecidas, separación formal de poderes, todas estas ideas liberales y neoliberales donde no atacan de fondo los problemas de las democracias realmente existentes, que son pues justamente falta de legitimidad, fraudes electorales, llegar al poder por medio de fraudes electorales o con un inmenso caudal de dinero privado que nunca se declara, en nuestro caso, por ejemplo, ante el Instituto Nacional Electoral, las represiones, violaciones sistemáticas a derechos humanos, la legalidad que está hecha a modo para reproducir cierta forma de entender el mundo y de ver la democracia, etcétera, ¿no? Entonces, esta manera de entender la democracia es bastante cómoda para las fuerzas conservadoras y las élites políticas y económicas, porque, como decía, no atacan los problemas de fondo, y el problema de fondo es la violación sistemática a los derechos humanos de las personas que siguen aconteciendo en todas las democracias realmente existentes, y muchas veces porque diseñaron un sistema político y jurídico supuestamente democrático para que mantener el status quo, tal como se existen en muchos otros países, y que incluso en México pues está ahí. Ya estamos viendo, ¿no? Cómo esa tensión y esa fuerza por intentar reconstruir las instituciones legales y democráticas, pues se está dando, ¿no? Entonces, pues nosotros esperamos aquí justamente que se detone ese debate, se detone esa crítica de los límites y alcances de las democracias neoliberales realmente existentes, y que además de todo, cómo se pueden construir nuevas formas y nuevas alternativas, ¿no? De sistemas políticos, económicos y democráticos que beneficien a todos y no solo a unos cuantos. Así es, doctor Ricardo Miranda. Coincido plenamente con usted. Hay que recordar que precisamente la democracia inventada por los griegos, específicamente en la época de Pericles, en donde pues básicamente los que votaban eran precisamente los señores esclavistas y los plebeyos, y pues alrededor eran de 800 personas. Los esclavos estaban fuera precisamente de esta democracia griega, a partir de la cual se construye en el mundo, digamos, 6 siglos atrás de nuestra era, como usted dice, la evolución de diversas formas de democracia. Es decir, incluso la palabra tiene su origen en este país, en Grecia, en esta época, en donde, como usted lo expresa, ha habido en efecto diversas expresiones de la democracia. Usted dice que se va a abordar en estos temas cómo se ha comportado la democracia, es lo que se supone estar investigando durante el neoliberalismo. Pero también hay que recordar que a veces la democracia está disfrazada de dictadura a través del tiempo históricamente. Es decir, que la democracia precisamente se ejerce a partir de la clase dominante que ejerce el poder. Históricamente, como se sabe en este momento, pues en esta fase, digamos, superior del capitalismo, que es precisamente el neoliberalismo, pues quien ejerce el poder en la mayor parte del occidente y de los países subdesarrollados, pues son precisamente las oligarquías nacionales que ejercen la democracia a su modo, precisamente incluso legalmente constituida, establecida en sus constituciones. Es decir, que no existe una democracia pura en donde el pueblo es el que decide. La verdad es que quien decide son los que tienen la propiedad sobre los medios de producción, y son los que determinan que pues
cómo debe de regirse esa democracia en el país y por lo tanto generan esa superestructura a través de las constituciones políticas de los países. En efecto, es interesante esta polémica sobre la democracia porque a veces el pueblo en general, desafortunadamente, pues no muy, digamos, enajenado y dominado precisamente por, históricamente, por quienes han detentado el poder, cree que a veces basta con su voto para poder, digamos, modificar las condiciones materiales de su existencia. Un ejemplo de ellos precisamente fue el caso de Salvador Allende, quien llegó al poder de manera pacífica. Sin embargo, así como llegó, fue depuesto por precisamente su secretario de la Defensa Nacional, Augusto Pinochet. Es decir, que ese ejemplo de democracia sirvió pues como una enseñanza para el resto de los movimientos democráticos del mundo y que se dieran cuenta de cómo finalmente se puede avanzar o retroceder dependiendo de cómo los partidos o los grupos políticos que encabecen a X determinado número de las masas pues del pueblo puedan llegar a ejercer plenamente el poder. Otra forma de democracia para estar más cerca de la época de Allende es precisamente la cubana, en donde pues se ha mantenido también basada en su estructura, pero surgida de una revolución violenta y en donde pues todo el pueblo se armó y está dispuesto desde hace 60 años, incluso ha estado dispuesto a defenderlo con la vida. Es decir, depende precisamente de las condiciones de cada país que las que determinan las formas democráticas y que tienen precisamente sus bemoles cada una de ellas. No, completamente de acuerdo contigo. Y no solo en Grecia, después también, por ejemplo, en la Declaración de Virginia de 1776, ¿no? Que es la declaración que sirvió de base para después la posterior declaración de independencia de los Estados Unidos. También ahí los únicos que tenían derecho al voto eran los propietarios, los que ganaban cierta cantidad de dinero al año, y todos los demás no podían ni siquiera votar, ¿no? Ya no se diga otro tipo de cuestiones. Posteriormente también en la Revolución Francesa de 1789, que produjo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo mismo, se estableció un voto censitario donde solamente unas cuantas personas podían votar, y de entrada, por ejemplo, estaban excluidas todas las mujeres, ¿no? Entonces, hay no solamente sesgos de propiedad o de clase, sino también, desde luego, de género y, por supuesto, también de raza, etnia, y habría que ver si no hay muchos otros. Y también eso último que comenta sobre otras formas de democracia también es un debate que tenemos que dar, porque justamente la teoría liberal y neoliberal, cuando no se ajusta algo a ese modelo de democracia que ellos centran principalmente en el voto y en el seguir ciertos procedimientos y ciertas reglas, todo lo que no cuadra ahí, ellos lo encuadran en dictadura, ¿no? Y dictadura socialista, dictadura comunista, populismos ahora, ¿no? Es el concepto que está de moda, pero siempre vinculado a esa idea, ¿no? Que populismo nos lleva directamente a un régimen dictatorial o totalitario, sin entender que se están tratando de construir otras alternativas, otras formas de ver la democracia y de practicarla. Nuestra Constitución misma, ¿no? Trae una frase que para muchos podría ser muy enigmática y quizá no sea tan, en ese sentido, pues, del todo clara, pero dice que la democracia es un régimen de vida, ¿no? Algo así está la frase, es una forma de vida, perdón. Y entonces eso nos obliga a entender la democracia no solamente de esa manera electoral procedimental que los neoliberales han querido establecer, sino como un concepto más rico y más amplio, más profundo, ¿no? Que incluso en nuestras casas haya democracia, ¿no? También muchas veces ahí se ve claramente la dominación de género cuando son los hombres los que tratan de determinar todo lo que debe de acontecer en un hogar.
las escuelas mismas con figuras de director, profesores, no se diga el ejército, los partidos políticos, etcétera. Tenemos muchas instituciones en las democracias realmente existentes que no son democracias, no son democráticas. Entonces, ¿cómo un régimen democrático en lo macro, ¿no?, a nivel nacional, por decirlo de alguna manera, puede decirse democrático si en el interior hay muchísimas instituciones que todavía no son democráticas? Entonces también habría que tener ese debate, ¿no? Un ejército democrático, partidos políticos democráticos, escuelas democráticas, es decir, ver la democracia como un concepto más amplio, más profundo y más rico, como una forma de vida, como lo dice nuestra misma Constitución. Y ya nada más una nota al margen sobre el nacimiento de la democracia en Atenas. Eso es lo que justamente se ha estado, lo que se tenía, ¿no?, digamos, por sentado en prácticamente estos siglos que ya mencionabas de historia de la humanidad, pero hay incluso hoy en día nuevos descubrimientos que ponen en entredicho esa tesis, ¿no? Digamos. Hay un libro muy bueno que recomiendo de un profesor estadounidense llamado David Graeber, que era un anarquista militante, y me parece que lo escribió con alguien más, pero no recuerdo ahorita el nombre del coautor, que se llama El amanecer de todo. Y ahí justamente comienza con registros arqueológicos, históricos, no es una disquisición solamente filosófica, con el avance de la antropología y arqueología modernas, contemporáneas, que aplican nuevos métodos de investigación. Se ha comenzado a poner en duda incluso la idea de que la democracia nació en Atenas, que también en otros pueblos ya existían ciertas formas de democracia. Y entonces, una vez más, tenemos que abrir y desaprender muchas cosas que el pensamiento, pues, europeo, occidental, colonizador, muchas veces y ahora neoliberal, desde luego, que es heredero de toda esta tradición, nos impone como naturales, ¿no? Como la marcha histórica natural del ser humano, cuando en realidad pues hay muchos acontecimientos políticos y cuestiones de poder y de clases y de luchas y de géneros que atraviesan toda nuestra historia y que tenemos que comenzar a ver y entender y reflexionar de manera rigurosa sobre ello. Doctor, pues vaya número que se está preparando de la revista Tlatelolco, temas muy sugerentes, por supuesto que deberían de estar en la discusión hoy en todos lados, no solamente desde el punto de vista académico, por supuesto que también incluso en los medios de comunicación, es decir, desde el periodismo. Son varios los temas, no nos da tiempo de revisar todos, pero sí nos gustaría que por favor pudiera decirnos o explicarnos acerca de la necesidad de incluir este tema de la participación del Estado en la economía. Y esto a propósito de que también durante todo este periodo neoliberal se estuvo señalando que el Estado supuestamente no tenía que participar en la economía, que el mercado se regulaba a sí mismo, y pues en realidad lo que teníamos era un Estado que sí participaba, no, pero era omiso ante las graves injusticias que había, la concentración de la riqueza en pocas manos, prácticamente la depauperización en términos generales de la fuerza productiva, los empleos precarios, etcétera. Es decir, y siempre se dijo es que no, el Estado no puede intervenir porque viene a generar algún tipo de interferencias que terminan dañando a la propia economía. Pero ustedes en Tlatelolco están proponiendo discutir precisamente la necesidad de la participación del Estado en la economía. ¿Qué nos podría decir al respecto? Otro súper tema y que se ha construido, que se ha abordado también, dada la hegemonía del pensamiento neoliberal, de una manera muy dogmática, ¿no? De entrada, está comprobado que es falsa la idea de que el mercado se regula solo y de que los neoliberales no requieren del Estado para nada, ¿no? Que ellos abogan por un Estado mínimo. Incluso cuando desde la izquierda se plantea el tema en esos términos, estamos ya comprándonos una idea neoliberal que es completamente falsa. Y en México está más que demostrado. Las grandes fortunas en México jamás se hubieran podido dar sin las grandes privatizaciones, sin la intervención del Estado para sembrar condiciones jurídicas a través de leyes y reglamentos que garantizan la extracción de riqueza y la concentración de la misma en pocas manos, como también ya lo han estado comentando ustedes. Por ejemplo, denle una revisada a la ley minera,
una ley completamente neoliberal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Ellos han creado todo un andamiaje jurídico institucional que es un auténtico modelo jurídico neoliberal. Entonces, eso de que el neoliberalismo está peleado con el Estado es una tesis completamente falsa. Eso es lo que nos hacen creer justamente para ellos seguir avanzando en sus propósitos políticos, ¿no? De orientar al Estado en cierto camino. El neoliberalismo siempre ha requerido del Estado, solamente que lo requiere detenido o concentrado en ciertas cosas, ¿no? Como justamente protegiendo los derechos de propiedad, protegiendo el no pago de impuestos, protegiendo las exenciones fiscales, construyendo leyes de seguridad que solo benefician a las grandes fortunas, a los grandes capitales. Entonces, si es falso que el neoliberalismo nunca se deshizo del Estado, sino al contrario, fue su más cercano promotor, su mano derecha, pues justamente entonces hay que quitarnos el velo, ¿no? De que el Estado no tiene nada que ver con la reproducción del régimen económico y social en las democracias actuales. Al contrario, y los mismos neoliberales lo saben, y los que no lo manifiesten así, o son ingenuos o están mintiendo descaradamente. Entonces, el Estado es importante, desde luego, en las democracias actuales para la promoción de la economía, para el establecimiento de condiciones de seguridad social dignas, y en ese sentido, pues vamos a debatir justamente cuál debe ser el papel del Estado, hasta dónde, en qué sentido, en beneficio de quién, a través de qué normas o qué regulaciones vamos a crear para que la producción de la riqueza en los estados-nación hoy en día pues beneficie realmente a todos y no solo a unos cuantos. Entonces ese es otro gran tema que también se aborda, que hoy en día pareciera un tabú y que nosotros estamos abordándolo pues de una manera rigurosa, científica y académica, y desde luego también con una visión social. Doctor, pues muchas gracias. Será un número muy interesante el que ya se está preparando y está la convocatoria abierta precisamente para construir este nuevo dossier académico que llevará por título allá en Tlatelolco, Democracia Democratizante y Cambio Social. Si nos quisiera decir, pues cuáles son los mecanismos para que precisamente científicos sociales pues puedan enviar o consultar cómo enviar sus participaciones. Claro que sí, pues de entrada reiterar, la invitación está abierta para todas las personas interesadas en... estamos orientados desde luego en este dossier académico a investigadores, profesionistas, científicos sociales, pero también reitero que estamos abiertos también a otro tipo de públicos, siempre y cuando se sigan pues, los criterios editoriales y haya una reflexión rigurosa sobre el tema, pero cualquier persona puede publicar con nosotros. Y pues la manera es enviarnos un correo a nuestro correo institucional, que es revistatlatelolco@puedjs.unam.mx, que me parece ya lo están poniendo en pantalla. Ahí nos envían su artículo diciéndonos que están interesados en publicar con nosotros, y nosotros con mucho gusto hacemos una revisión preliminar y en su caso le enviamos a dictaminar. Hay un proceso de dictaminación, es decir, en donde otros expertos revisan el artículo y nos dicen si es viable su publicación, y en su caso se agregan observaciones que ayudan a robustecer la reflexión. Si se fijan, pues es un procedimiento bastante, digamos, colectivo, en donde en conjunto se comienza a construir conocimiento. Y entonces, pues reiterar, las puertas están abiertas. Por favor, envíenos sus contribuciones, sus colaboraciones. La convocatoria estará abierta hasta el próximo 20 de mayo de este año, entonces todavía hay tiempo. Y también hacemos una atenta invitación a estudiantes, también a hombres, mujeres de doctorado, de maestría, de licenciatura. También hemos recibido contribuciones bastante buenas de estudiantes de licenciatura que recién terminaron la licenciatura con un nivel riguroso académico muy importante. Entonces también los estudiantes, anímense. Aquí estaremos con las puertas abiertas para recibir sus contribuciones, y desde luego pues también visiten nuestra página del PUEX, www.puex.unam.mx.